comenzando con el verso 28, Marcos 12, 28. Dice el texto, así le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, Jesús sigue, es semejante. Y dice Jesús, y lo describe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús en Juan 13, 34 profundiza el tema del mandamiento de amar. Y en Juan 13, 34 va más al fondo, va más a la raíz, sigue con la temática. Pero digamos que toca una veta aún más profunda cuando dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y miren ahora, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos de nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como Jesús. Es Jesús el que habla, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo sabrán los demás? ¿Cómo conocerán los demás que somos cristianos? ¿Cómo sabrán? Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una enseñanza de Jesús pero tan importante, tan crucial, tan principal, para usar el vocabulario de Jesús, tan propia de Él, tan identitaria de Él, tan mandamiento nuevo, en algún sentido, como Él dice de Él, nos desafía de muchísimas maneras. Yo voy a seleccionar apenas 3, en la noche veremos otras, pero apenas 3 maneras desafiantes. Esta enseñanza de amar a Dios y amar al prójimo nos desafía a aprender a vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña como lo principal. Jesús llama a este mandato de amar lo primero, lo segundo y lo nuevo. Mucha falta más de agregar. Otro elemento que lo coloque en una instancia tan clave es imposible. Para Jesús, amar a Dios de la manera en que Él describe, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, es lo principal. Y lo segundo es amar al prójimo, que es un mandato semejante, así lo llama, como
Él nos amó a nosotros, acotaría Jesús después. La ley decía, amar al prójimo como yo me amo a mí mismo. Jesús dice, esperen, eso es poquita cosa. Tenemos que ir más a fondo. Tenemos que poder amar al prójimo con la naturaleza, con el poder con que yo les amé a ellos. Yo no sé si siempre nos damos cuenta lo que significa que Jesús defina esto como lo principal, que Jesús defina esto como lo primero. ¿Qué implica esto? Yo creo que implica que el mandato de amar es autoritativo y que lleva el propósito de que sea obedecido y cumplido, porque eso es central. Él lo manda. Y Él ama. Y la naturaleza de su misión es amar. Y creo que eso implica que la vida debe ser ordenada, por lo tanto, a partir de ese amar. La vida debe ser efectivamente, sí, ¿por qué no?, ordenada, de alguna manera organizada, priorizada, a partir del amar. El amar da el mayor sentido a la existencia humana. ¿Se entiende este mandato? Es decir, ¿de qué manera usted, yo, nosotros podemos ahondar nuestra vida, el propósito de nuestra vida, haciendo lo que el Señor dice? ¿Qué sería lo fundamental? Amar a Dios. Por ahí pasa. ¿Qué sería lo fundamental? Amar al prójimo. ¿Con qué calidad y con qué hondura? ¿Cuál es el mandato radical y esencial? Amarnos unos a otros como el Señor nos amó. Cuando uno hace un pequeño análisis de las prácticas nuestras, ve qué empobrecido que está esto. Ve cuánta falta hace este mandato en los propios hogares de creyentes. En los propios hogares de los creyentes. ¿Cuánta falta hace amar a Dios en casa y amar a los que amo? Hace falta ver cómo debemos crecer los líderes, los pastores, yo, usted líder de la iglesia, usted miembro de la iglesia en esto. Hace falta ver qué escaso nivel de enseñanza práctica se produce en estos temas. Señal de que a lo mejor no estamos tomando en serio el mandato, en serio, llevándolo a la realidad. Implica además esto, el hecho de que Jesús lo coloque en primer lugar, que amar debe ser un eje fundamental de nuestra doctrina. La doctrina cristiana tiene como cosa esencial que Dios es amor, que Dios ama. No es la única cosa, claro está, pues es un atributo fundamental de la palabra de Dios. Tiene como eje central que el Padre crea amorosamente y que el Padre transforma por y para amar. Tiene como doctrina, la doctrina cristiana, como esencial, que Jesús es enviado por amor y que Él ama y que enseña que amar es un mandamiento principal y distintivo. Jesús lo llama la nota identitaria de nosotros como sus discípulos. Y tiene como doctrina central que el Espíritu Santo introduce en nosotros el amor del Padre y que produce un fruto amoroso en nosotros y que esto nos capacita para el camino más excelente y práctico, 1 Corintios 13, ustedes recordarán, del amar.
Y tiene como doctrina central que el amor redondea y mantiene unidas todas las otras doctrinas de la palabra del Señor. Y tiene como eje práctico de la conducta cristiana el amor. ¿Se imaginan que esto debiera ser central en todo? Y que nuestra, demostración debiera ser mucho más frecuente de esta virtud que el Espíritu Santo pone y de este mandato que el Señor quiere. Más aún cuando nos desafía este mandato a amar a Dios y al prójimo con todo el ser. ¿Por qué? Porque esto implica, esto de todo el ser, que el amor transforma y se ejerce con el corazón, con el alma, con la mente, con todas las fuerzas de las cuales somos capaces de vivir. Wesley decía, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, para todas las personas que puedas, siempre que puedas. Notable. Miren que el amor puede ser definido como hacer el bien. Repasás a Wesley, si pudiéramos amar así. Está bien, gracias. ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Puedo seguir? Ay, qué lindo. Bien. Bueno, avisa si te sentís mal, ¿eh? Bien. Sigo. Amar a Dios y al prójimo con todo el ser implica definirlo con la disposición de todo el ser transformado para hacer todo el bienestar posible en el amado. Yo no sé si nos desafiáramos todos a poner nuestra inteligencia en ver cómo puedo amar mejor a mi esposa, comenzando con lo que tengo al lado. Cuando hacemos la abstracción de amar al prójimo en un sentido universal, te fuiste de contexto. Empezá a crecer amando mejor a tu esposa o a tu hijo, así como digo, lo más concreto. Y después a tu hermano en Cristo, al que más conoces, al que más cerca tenés. Y fíjate cómo podés manejar el crecimiento en ese aspecto. Esto de amar a Dios y al prójimo nos desafía una transformación. La transformación de asumir la responsabilidad de relacionarnos amorosamente. No de relacionarnos con un hermano, eso viene después, sino de permitir que el Señor me haga amoroso, me haga un ser amoroso. Eso es lo principal. Después veré cómo, siendo un ser transformado en mi mente, en mi corazón y en mi vida, por el poder del Espíritu Santo, por el amor del Señor, seré amoroso. ¿Por qué no lo soy? Bueno, porque a lo mejor no estoy permitiendo que el Espíritu trabaje
hondamente en mí o no hago el esfuerzo cristiano de entrenarme para hacerlo. Cuando digo que debe transformar, digo dos cosas, que es el amor la forma en que yo debo hacer dos cosas. Debo corregir las relaciones y las dinámicas y los trabajos a partir de ese criterio. Digo, ¿qué cosa no expresa amor? Es claramente una cosa ajena a la voluntad del Señor, claramente. ¿Qué cosa no expresa primariamente, centralmente, claramente, definidamente una conducta amorosa? La sociedad, ya sabemos, está sumamente desprotegida de esto. Son millones las personas que necesitan amor, millones. Pero no nos vayamos por la tangente. Mi familia, empecemos ahí, en el primer círculo concéntrico, está experimentando ese amor del Señor. Mis hijos, mis nietos, mi iglesia lo expresa. Y también nos desafía a la coherencia de entrenarnos y de poner en práctica la centralidad de esta doctrina fundante, principalísima. Y es que el amor sea transformador para que podamos vivir regularmente, es decir, de forma constante, como seres amorosos. Yo quisiera que cuando el Señor me evaluase, o alguien, entre las cosas que Él me haya permitido ser, puedan decir que es una persona amorosa. Me parece lo principal, hermanos. Me parece lo principal. Necesitamos personas transformadas por el poder del Señor para ser amorosas. Esa es la enseñanza de hoy. Esa es la enseñanza de siempre. El amor tiene poder. Si yo hiciese, dice Pablo, esto y aquello, pero no tengo amor, a veces es como metal que resuena. Es ruido a lata. Pero no habla del amor como pura melancolía. No habla del amor como tapa a la culpa. No. No habla del amor como un sentimiento, como un bolero evangélico. No. Habla del amor como el ser íntegro, transformado por el poder restaurador del amor de Cristo, que nos permite a nosotros vivir de manera semejante. Clarísimo. Dios nos ayude a ser seres que amamos, que amamos, que amamos. Ese amor incluye las cosas melancólicas, porque no, incluso incluye los afectos más íntimos, si ustedes quieren, como la Biblia lo muestra, que no tienen nada malo, pero que va al corazón, va al corazón, va al corazón. Dios haga de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, una iglesia amorosa y personas de verdad, distintivamente discípulos de Cristo por cómo nos amamos. Compartamos la cena del Señor.